En un mundo en el que mejores resultados ha dado el sistema político que nos ha llevado y traído desde la Segunda Guerra Mundial, donde la democracia republicana, la monarquía parlamentaria, como es el caso de España, pues eso, mejores resultados habían dado con la división de poderes, el respeto a la ley, al lado de un modelo económico, el capitalismo, que también venía dando buenos resultados hasta finales del siglo pasado. Luego nos encontramos con los ataques terroristas del 9/11, la gran recesión económica de 2008 y la política que empieza a sufrir con mucha más evidencia un deterioro absolutamente brutal. Esto nos trae a ese momento en el que aparece una pandemia en el planeta para la que no estábamos preparados y ni siquiera hemos salido de ella, y luego vemos a uno de estos personajes absolutamente impresentables que decide invadir una nación soberana como lo es Ucrania. En estos momentos lo que toca es revisar esos conceptos, esos valores que nos trajeron hasta esta época. Y para hablar sobre estos temas tengo el privilegio de presentarles a don Juan Luis Cebrián, periodista, escritor y empresario español. Fue director, fundador del diario El País de España. Hoy es su presidente de honor. Fue también presidente del Grupo Prisa. Es miembro de la Real Academia Española. Ha sido considerado por Tanques de Pensamiento y diversos medios internacionales como uno de los 10 españoles más influyentes de Iberoamérica, y ha recibido galardones, premios y medallas en América y Europa. Don Juan Luis, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuáles son, según usted, las causas del deterioro del modelo que nos trajo desde la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo creo que hay varias causas. A raíz de la desintegración de la Unión Soviética, algunos creyeron en el fin de la historia, como Francis Fukuyama, en el sentido de que el capitalismo había triunfado y que íbamos hacia un mundo unipolar donde los Estados Unidos eran el policía del mundo y un poco el regente del mundo. Esto duró algunos años, en efecto, ¿no? Hasta que, en primer lugar, tuvimos el ataque a las Torres Gemelas, que fue el primer impacto de la violencia terrorista de signo identitario en el occidente, un ataque directo a los Estados Unidos. Y luego tuvimos la crisis financiera de 2008 a 2011-2012, que puso de relieve, desde mi punto de vista, dos cosas. Uno, que el capitalismo generaba mucho crecimiento, y otro, que generaba mucha desigualdad. Ahí es cuando incluso líderes de la derecha, como Sarkozy, comienzan a decir que hay que reformar el capitalismo para resolver estas cuestiones. Todo ello alimentado por el cambio tecnológico y la aparición de la sociedad digital. En ese marco se produce un intento de expansión de la Alianza Atlántica en Europa. Un intento confuso, porque se llegó a invitar a la Rusia de Yeltsin a incorporarse a la Alianza Atlántica. Yo tengo unos gemelos que me regaló, unas mancuernas que me regaló Javier Solana, entonces secretario general de la OTAN, que le había regalado a él Boris Yeltsin, donde en un lado pone Rusia y en el otro lado pone OTAN, NATO. Bueno, aquello no fructificó, pero en contra de lo que se había pactado ya con Gorbachev, de que algunos países de la antigua Unión Soviética mantuvieran una cierta neutralidad, y concretamente Ucrania, y no se incorporaran a la NATO, hubo efectivamente una expansión de NATO hacia el este de Europa, hacia los antiguos países del Pacto de Varsovia. Eso fue considerado por Rusia como una agresión a su seguridad y también como una pérdida de influencia, un poco de lo que serían los restos del imperio zarista, ¿no? Y a partir del 2008, Putin, que es un dictador y que es un hombre sin ningún respeto por la democracia ni por los derechos humanos, primero hizo una incursión en Georgia, como aviso de que, porque en el 2008 el presidente Bush, hijo, hizo una oferta directa a Georgia y a Ucrania para que se incorporaran a la NATO, a la OTAN. Hizo una incursión en Georgia y proclamó la independencia de dos regiones de Georgia. No hubo reacción de los países occidentales. Posteriormente, en el 2014, se anexionó la península de Crimea. Por cierto,
que había sido siempre Sebastopol la base de la Armada rusa del Mediterráneo y que había sido un regalo de Khrushchev, que era ucraniano, a Ucrania cuando Ucrania formaba parte del Imperio Soviético de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tampoco hubo reacción ninguna de Occidente. Después de eso apoyó a los rebeldes rusos de origen ruso en el Donbass, en el este del país, donde ha habido una guerra civil enormemente cruenta, con más de 15.000 muertos durante estos años, sin que Occidente dijera nada. Y finalmente ha hecho esta invasión, en contra de todas las leyes internacionales, de una brutalidad y de una contundencia tremenda, que en realidad ha terminado en una guerra no declarada por nadie, pero participada por muchos. Sí. Tal vez con ese marco potente, para ubicarnos en el momento que estamos viviendo hoy, don Juan Luis, es evidente que la política no está funcionando, la política local en cada uno de los países y luego la política internacional. Y ante esas debilidades, personajes como Putin están tomando este tipo de decisiones que llega al extremo de invadir el segundo país más grande de Europa, con 44 millones de seres humanos, y bueno, y hacer todos los destrozos que está haciendo. ¿Qué peligros ve usted de una escalada en la que se haga cada vez más evidente, como lo menciona Thomas Friedman en su columna del New York Times del 6 de mayo, cuando dice, miren, Estados Unidos y Occidente están mucho más involucrados de lo que se ha dicho, porque están ayudando a Ucrania ya de formas que pueden ser determinantes para que Rusia, pues con más claridad, pierda? Evidentemente hay un peligro de cronificación de la guerra. Y yo soy de los que piensa que Occidente y concretamente Europa no ha hecho los esfuerzos adecuados para lograr un alto el fuego cuanto antes. Que es importante lograrlo, porque en realidad lo que estamos asistiendo ya es a una masacre tanto de civiles y militares ucranianos como de militares rusos. Hoy, en el día de la victoria en el desfile que ha habido en Moscú, el propio Putin ha guardado un minuto de silencio por las víctimas rusas en la campaña en Ucrania. Algo verdaderamente sorprendente porque prácticamente se estaban ocultando el hecho de que hay miles de militares rusos que han muerto en esta guerra. El propio Papa y el cardenal Parolini, por poner ejemplos, insistieron en que un apoyo armamentístico de este género, tan creciente como están haciendo los países occidentales, lo que hace es alargar la guerra y generar muchísimo sufrimiento y por lo tanto distanciar los acuerdos de paz, porque todas las guerras acaban con algún tipo de acuerdo de paz, con la victoria de unos sobre otros, que sea el que lo gana, pero con acuerdos respecto a reparaciones, etcétera y tal. Creo que esto en gran medida se debe a la política de Estados Unidos que lucha por mantener su calidad imperial todavía en un momento en que China es el país emergente que le puede hacer frente, y a la falta de autonomía estratégica de Europa. La Unión Europea, que presume de estar más unida que nunca, no es cierto que esté más unida que nunca, hay grandes diferencias entre ellos, pero la voz de Europa ahora no es la de la Unión Europea, es la de la NATO. Sí. Y hay una confusión verdaderamente tremenda, ¿no? Claro. Esta complejidad que vivimos, don Juan Luis, hace evidente que el siglo XXI ha venido con muchos accidentes, con muchas debilidades. Una economía global insuficiente, la política que no funciona, las élites que no se enteran, pues está creando estas disfunciones que sí pueden llevar a consecuencias extraordinarias, que probablemente no podamos ni imaginar, como no imaginamos una pandemia, tampoco vimos la invasión a Ucrania. Realmente el siglo XXI está demostrando que trae sorpresas bastante desagradables. ¿Cuál puede ser la peor? No, la peor sería una confrontación mundial en la que yo no creo que lleguemos a estar. Va a haber un conflicto económico mundial muy importante. La globalización, en contra de lo que muchos piensan, no se va a parar, se va a dificultar, pero obviamente hay
evidentes muestras de líderes nacionalistas e identitarios que tratan ahora de decir se ha acabado la globalización. Estamos hablando de la autarquía energética de Europa, de que tenemos que producir ahora las cosas que se producían en China porque si no podemos quedar desabastecidos. O sea, estamos todavía padeciendo una situación de tensión muy grave, porque entre otras cosas continúa la pandemia, y la pandemia está generando en China también graves problemas de abastecimiento y de distribución de bienes y servicios, ¿no? Lo que se pone de relieve es que el orden mundial emanado de la Segunda Guerra Mundial ya no funciona financieramente, no funciona Bretton Woods. Se ha escrito muy poco sobre el hecho de que quisieran echar a Rusia del sistema de pagos internacional, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? Que más de la mitad de la humanidad va a acabar, porque Rusia tiene un acuerdo con India y con China. Estamos hablando de más del 40% de la humanidad ahí. Va a quedar distanciado o al margen del sistema financiero internacional. De los 190 países de las Naciones Unidas, menos de 40 están aplicando sanciones a Rusia. Incluso países de la OTAN, como Turquía, segundo ejército de la OTAN, no está aplicando sanciones a Rusia. Así es, estamos viendo la conformación de un nuevo mundo, que no está claro todavía qué saldrá de eso, pero como usted decía, don Juan Luis, es evidente que ese modelo que nos trajo desde la Segunda Guerra Mundial, pues está demostrando ya sus dificultades para continuar, y la política no ha sido capaz de irlo transformando, de evolucionar para otra vez llegar a un sistema que funcione, que resuelva el diario vivir de la gente. En todo ese contexto complejo en el que los países desarrollados pues están teniendo todos estos aprietos y dificultades para continuar, está esa parte del mundo siempre atrasada, con demasiados problemas, con políticos cada uno peor que el otro, que se llama América Latina. ¿Cómo ve usted a América Latina en este contexto global y luego hacer énfasis en las enormes dificultades que está teniendo para crecer económicamente, resolver los problemas sociales que son muchos y muy graves, y luego la corrupción y el narcotráfico que en la mayoría de países pues tienen cada vez más control? Pues América Latina está pasando en una crisis lamentable, porque en los años 80 América Latina experimentó un progreso hacia la democracia representativa muy importante, y además hacia la modernización económica y política de todo género. Lo que pasa es que nuevamente se han mantenido desigualdades profundas en muchísimos países, y se han mantenido también intervenciones externas que han generado nuevamente movimientos populistas de derechas o de izquierdas y movimientos identitarios, ¿no? Hay casos gravísimos, que es, bueno, los restos de lo que era la Cuba castrista, aunque cada vez importa menos. Venezuela, donde, por cierto, están los rusos y están los turcos colaborando. Los turcos y rusos se enfrentan en el sur del Mediterráneo, en Libia, y se enfrentan en Siria, y colaboran con el gobierno de Maduro. Ahora también están colaborando los Estados Unidos, que para compensar el embargo del petróleo a Rusia está levantando el embargo del petróleo a Venezuela. Una cosa verdaderamente sorprendente, ¿no? Hemos visto la destrucción del Estado en Perú, en una situación verdaderamente inaudita. Incluso en Chile, que parecía el país más estable, estamos viendo la generación de un poder político que parece querer mantener las instituciones. Hay que decir que Boric, siendo alguien de la extrema izquierda y del populismo izquierdista, de momento está respetando las instituciones, y tanto derecha e izquierda parecen querer colaborar, pero tienen delante un proceso constituyente completamente alocado e insensato, que no se sabe en dónde va a terminar. En Argentina, ¿para qué decir? No digo que sea un Estado fallido, pero la herencia del peronismo sigue causando estragos formidables. De modo y manera que solo Uruguay, República Dominicana, tiene una estabilidad política considerable y un respeto a las instituciones. Costa Rica, en donde ahora acaba de ganar un populista, y los demás, y vamos a ver qué sucede en Colombia, donde casi con toda seguridad va a ganar Petro, ¿no?
Está Ecuador con Guillermo Lasso, que está haciendo un esfuerzo importante, pero en condiciones muy adversas. Sí, porque además tiene un sistema tan extraño que si se disuelve el Parlamento hay que ir a elecciones presidenciales. Y le acaba de, hace unas semanas que le dimitió la ministra de Gobernación, y hay una crisis política en Ecuador también global, ¿no? Hay que, si el mal de muchos es consuelo de tontos o de todos, hay que decir que guardando las distancias, Europa no está en una mejor situación. Hay un crecimiento de la inestabilidad política. La guerra le ha salvado a Johnson del desastre, porque Johnson estaba ya prácticamente fuera liquidado. De Downing Street, liquidado, ¿no? Así es. Entonces, don Juan Luis, ¿dónde está la salida? ¿Son las élites, la academia? Ya vimos que la política no está funcionando. ¿Dónde encontramos la solución? Bueno, la política en algunos países sí está funcionando. Es decir, el problema es la pérdida de liderazgo de los políticos. En Estados Unidos se solía decir que el hijo listo iba a los negocios y el hijo tonto iba a la política. Esto ha pasado con algunos de ellos. Hay que decir que no hemos tenido mucha suerte, sobre todo con el presidente Trump, que ha sido muy devastador para el equilibrio mundial. En Europa también hay una deficiencia de liderazgo político tremendo y está perdiendo influencia el pensamiento de los intelectuales y de las élites. Hay que decir que la globalización digital está generando perturbaciones en la formación de la opinión pública difíciles de manejar. Yo creo que estamos asistiendo a un desorden intelectual similar al que sucedió después de la invención de la imprenta. Cuando se inventó la imprenta, que fue un gran beneficio para la humanidad, pues como se empezó a interpretar libremente la Biblia, hubo una crisis inmobiliaria de los monasterios. Ya no eran necesarios los monasterios ni los monjes para interpretar la Biblia. Y hubo las guerras de religión. Se tardó casi 3 siglos hasta que llegó la Ilustración para poner un poco de orden en el sistema. No digo que vayamos a tardar 3 siglos, pero todavía nos quedan unas decenas de años. Hay dos cosas que están claras, ¿no? Una, que estamos viviendo un ciclo con muchas espinas y problemas que habrá que resolver si queremos que al menos en nuestro tiempo de vida todavía empecemos a ver los caminos de solución. Y el otro tema es que a la política no tenemos otra alternativa que rescatarla, volverle a dar los valores que ha venido perdiendo, sobre todo en el siglo XXI. Y que vuelva a cumplir con las razones para las que existe, ¿no? Que es el gobierno con los valores pues, liberales de Occidente, que son los que siguen siendo los que pueden generar mejores resultados. La historia lo confirma. Entonces, don Juan Luis, las redes sociales, la prensa, que son otra columna vertebral en las sociedades, han sufrido un enorme deterioro, se han debilitado y estamos viendo que eso genera, pues eso, confusión, conflicto, mentiras. ¿Cómo se resuelve ese otro elemento de esta compleja ecuación? Bueno, si yo supiera cómo se resuelve, pues probablemente me llamarían. Como he dicho, estamos ante la destrucción de un orden intelectual, social y del conocimiento, similar a lo que pasó después de la invención de la imprenta, y esto tardará en organizarse. Tenemos que ser conscientes de que los valores de la democracia representativa siguen siendo válidos, y son absolutamente válidos, pero siguen siendo difíciles de implantar. Segundo, que la democracia no se puede exportar, y mucho menos se puede exportar a base de las armas, ¿no? Claro, se nos ha olvidado Afganistán, donde ya las mujeres están obligadas a llevar burka. Después de 20 años de esfuerzos de las potencias occidentales para implantar la democracia. Nadie habla de que en Mali, el mismo día, la misma semana que empezó la guerra de Ucrania, 20.000 soldados franceses abandonaron Mali, expulsados por el gobierno del golpe de Estado. Hace 2 semanas, 700 soldados europeos, de los cuales 500 españoles, que estaban allí, militares profesionales, enseñando al ejército de Mali a modernizarse, también se han retirado y han sido sustituidos por la brigada Wagner de los rusos. Quiere decirse que tenemos tropas rusas en Libia, en Mali, en el Sahel. China es prácticamente quien orienta el futuro de África y en gran medida de América Latina. Todo el cobre de Chile y
y de Perú, todo el litio, las reservas de litio de Bolivia, Perú y Chile también, ya están acaparadas por China para los próximos 10 años, hay un orden mundial diferente. Y el antiguo imperio americano no se resigna a algo que es obvio. Primero, que necesitamos un acuerdo con China y una multilateralidad real. Segundo, que Europa tiene un papel autónomo ahí que jugar. Y tercero, que no puede haber una paz estable en Europa si no hay un acuerdo de seguridad y paz con Rusia, si no sentamos a Rusia después de que acabe esta guerra a la mesa, lo cual es enormemente complejo porque hemos visto que se ha vulnerado la ley internacional, se ha masacrado al pueblo ucraniano y desde luego es inadmisible la invasión decidida por Putin. Es enormemente complicado el panorama por eso. Por eso, y para terminar, don Juan Luis, en su última columna en el diario El País, usted la titulaba Cuando el poder vulnera las reglas, ¿no? Y aunque matizaba 2 o 3 temas muy puntuales, se aplica realmente a lo que está viviendo el mundo, ¿no? Esas reglas que se vinieron estableciendo a través de las décadas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que nos permitieron una etapa grande de evolución, de crecimiento económico, de resolver temas sociales, etcétera, eso está quebrado. Y va a haber que buscar las formas de que el poder, los poderes, pues restablezcan unas reglas que sean convivibles y que se respeten, ¿no? Claro. Así que sin duda alguna, qué bueno tenerlo a usted en este ciclo activo y presente, don Juan Luis, y que siga ayudándonos con esas reflexiones y esa experiencia que usted lleva por ahí. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias. A ustedes también, gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,